Entonces vamos a continuar con esta serie, que es la serie que originalmente planeé de temas de apologética y tienen que ver nuevamente con este punto de defender la fe, cómo hablamos con la gente con respecto a lo que creemos y cómo sabemos nosotros lo que creemos, ¿no? O sea, ustedes mismos tienen que pensar qué es lo que creen para saber explicar qué es lo que creen. Si ustedes no saben qué creen, no van a poderle decir a otros qué creen. Y empezamos con el tema de la duda, dudar tus dudas, ese fue el primero. Después hablamos sobre la muerte y el sufrimiento en el mundo, si Dios existe, por qué hay muerte y sufrimiento, y ese fue el segundo tema de apologética que vimos, que tenía que ver con cómo respondemos a esa pregunta de la muerte y el sufrimiento. Ya están ahí en la página de la iglesia esos dos. En la sección de mensajes hay una sección que dice apologética y ahí van a ver que ya están ahí los dos, por si no los han escuchado, porque es una serie, quiero que vayan viendo, son muchos puntos que podemos ver sobre este tema y obviamente es uno de mis temas favoritos, o sea, me gusta tener este tipo de estudios porque me doy cuenta cuánta falta de argumentos y de razonamiento a veces existe dentro de la iglesia cristiana. Y especialmente porque estamos creciendo en una cultura, vivimos en una cultura en donde crece el nivel intelectual y crece el nivel académico que existe, que nos rodea y nos supera, de repente ya están acá, ¿no? Y nosotros como cristianos no leemos, no estudiamos, no pensamos. Y en el momento en que nos enfrentamos o platicamos con alguien que sí estudia y sí lee y sí piensa, nos damos cuenta hasta ese momento de la realidad, nuestra propia realidad, ¿no? De decir, no sé, ni siquiera he pensado en esas cosas. Entonces creo que es importante que ustedes tengan el reto personal, cada quien, de pensar, de razonar, de estudiar, de leer con respecto a lo que Dios quiere de nosotros. Y el día de hoy, de hecho, ese es el enfoque basado en el libro de Hebreos. Quiero hablar con respecto a qué es la fe. Y el versículo 1 probablemente es el más famoso, el versículo 1 del capítulo 11, con respecto a qué es la fe, porque dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay un poco de confusión con respecto a qué significa fe, aun cuando leemos este versículo, porque no es cierto que la idea común es que si tú platicas con alguien, te van a dar la impresión, alguien que es escéptico, alguien que no acepta en general la religión, en general, va a decir, mira, o piensas o razonas o crees. ¿No es cierto? O sea, fe es creer, pero sin pensar, sin razonar, o sea, creer ciegamente algo. Esa es la concepción general que existe para muchos que nos ven desde afuera. Dicen, ustedes los religiosos son los que les dicen cosas y las creen, sin cuestionarlas, sin pensarlas, nada más ciegamente, ¿no? Yo me paro aquí enfrente, les digo algo y ahí van todos, ¿no? Como borreguitos, siguiéndome y creyendo todo lo que yo les diga. Esa es la idea que muchos tienen, ¿no es cierto? Ay, pues piensa por ti mismo, ¿no? ¿No? ¿Por qué lo que otros te dicen es lo que crees? ¿Por qué tú no puedes formar tus propias opiniones, ¿no? ¿Por qué es lo que dice este libro, la Biblia? ¿Por qué no tú piensas y tú desarrollas tu propia convicción y lo que tú quieres creer, ¿no? Bueno, yo quiero ver hoy con ustedes cuál es la relación entre la fe y la razón y cómo es que este pasaje nos muestra esta relación entre la fe y la razón. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero
convencerlos el día de hoy de que no solamente es compatible la fe con la razón, sino que para que haya fe es necesaria la razón. Es necesario el razonamiento para que haya fe. Que la fe no puede existir sin razonamiento. Que Dios va a usar razonamiento para traernos a la fe. Y entonces quiero mostrarles cuál es esta conexión para que quitar este mito que existe con respecto a la fe cristiana de que la fe es una cosa y el razonamiento es otra. Y dice versículo 2, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y vean lo que dice el versículo 3. Aquí está una de las claves más importantes. Dice, por la fe, ¿qué? Entendemos, vamos nada más hasta aquí, este punto. ¿Se dieron cuenta? Por la fe, ¿qué? Entendemos algo. ¿Qué les está diciendo esa palabra? ¿Por la fe dejamos de entender? ¿Dejamos de pensar? No. Por la fe comprendemos las cosas. Entonces, la fe requiere razonamiento. La fe realmente no la puedes separar, no la puedes manejar como si fuera otra cosa diferente. Tiene que tener como parte de su contenido un entendimiento y un razonamiento con respecto a algo. De otra manera no existe. No lo puedes llamar fe. Porque dices, ¿fe en qué? ¿No? ¿Fe en qué? Y tiene que tener un objeto tu fe. Y Dios quiere que cuando llegues al objeto de tu fe hayas procesado y hayas entendido algo con respecto a este objeto. Entonces, por la fe entendemos algo muy específico. Este libro, Cómo defender su fe, tiene muchas cosas con respecto a el desarrollo de la filosofía en general y estas preguntas que el ser humano se ha hecho. No, todos los filósofos se han hecho las mismas preguntas. Realmente, ¿cuál es el significado de nuestra existencia? ¿No? O sea, ahí radica la pregunta crucial que hacen todos. Y Kant, ¿han escuchado a Immanuel Kant? Fue un filósofo también muy influyente. Y bueno, él explicó algo que creo que es muy bíblico. Porque él dijo, miren, para que tu vida tenga sentido y para que puedas realmente tener, culturalmente hablando y en sentido de educación, lo más elevado posible, o sea, para ser el mejor ser humano posible, ¿no? Tienes que razonar y para que tus conversaciones inclusive tengan sentido, tienes que razonar estas tres cosas con respecto a todo, ¿no? Uno es, ¿cómo sé qué es real? ¿Cómo sé qué es real? Esa es una cosa que él propone, que tienes que pensar. ¿Cómo sé qué es real? ¿Cómo sé qué es lo que debo de hacer? Y número 3, ¿por qué? ¿O para qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito de lo que tengo que hacer? Y ahí está, en esas tres cuestiones radica las cosas más importantes del ser humano. ¿Cómo sé qué es lo que es real? ¿Cómo sé qué es lo que debo de hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Es decir, ¿tiene algún propósito? Entonces tienen que ver estos puntos con realidad, con deber y con propósito. Y bueno, creo que es verdad, creo que estos puntos son bíblicos, creo que la Biblia nos quiere llevar a entender estas tres cosas con respecto a nuestra realidad. Quiere mostrarnos la Biblia, cómo es que sabemos que lo que nos rodea es real, cómo sabemos qué es lo que debemos de hacer y cómo es y para qué debemos de hacer lo que debemos de hacer, cuál es el propósito de lo que debemos de hacer. Entonces, Kant maneja estos puntos e inclusive
no todo está bien con respecto a lo que dice Kant, pero mucho sí. Y una de las cosas, algo que ya veíamos antes, es que dice precisamente que para que la sociedad funcione, tiene que existir Dios. Y esto es algo que la mayoría de filósofos están de acuerdo, que para que haya razón de cualquier cosa, tiene que existir algo más grande que nosotros mismos. Y entonces dice, aunque no quieras creer que exista Dios, debes de vivir como si existiera, aunque no lo creas en Él. Porque si vives como si no existiera, entonces nada importa y todo se vale. Bueno, esas son algunas de las conclusiones filosóficas. Eso, otra cosa que ya hemos visto, lo vimos cuando estábamos hablando de muerte y sufrimiento. Pero finalmente es este punto con el que nos quiere confrontar, que tiene que ver con la fe. ¿Y cómo es que llegamos a tener fe a través del razonamiento? Yo quiero que vean cuál es el problema que podría existir en esta iglesia o en cualquier otra iglesia en cuanto a la fe. ¿Qué es lo que creemos? Dice, por la fe entendemos. Vean lo que dice el versículo 6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es remunerador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es lo primero? Es necesario que creas que Dios, ¿qué? Existe. Ese es el primer punto que dice la Biblia. Ese es parte de tener fe. ¿Y de dónde viene esta fe para creer que Dios existe? ¿No? ¿De dónde viene? No de una falta de razonamiento, ¿no? Sino de razonar realmente las cosas. Y entonces, si tú dudas de la existencia de Dios, no es porque razonas demasiado, es porque no has razonado lo suficiente. Eso es el problema. Y quiero mostrárselos el día de hoy para que ustedes puedan platicar con la gente con respecto a eso. Y puedan hacerles ver, mira, hay racionalidad dentro de lo que te estoy diciendo. No es porque el cristianismo tenga todas las respuestas a todas las preguntas que existan, pero si lo vemos de una manera objetiva, el cristianismo tiene las mejores respuestas. ¿Sí? Y eso es lo que quiero mostrarles. Entonces, cuando ustedes hablan con alguien, inclusive un cristiano, miren, a veces ese es el problema, o sea, estamos tan influenciados por la manera en que piensa la cultura que nos rodea, que a veces pensamos, bueno, hablas con un cristiano y le dices, sí, y la gente llega aquí todo el tiempo y llega buscando respuestas, ¿no? Y tú les puedes preguntar, oye, ¿y crees en Dios? Sí, sí, sí. ¿Y crees en la Biblia? Sí, sí, sí. ¿No? Y de repente cuando empiezas a platicar con ellos, te das cuenta que su perspectiva es como que esto funciona para mí, o sea, como que esto me acomoda a mí. Yo no sé de otros, o sea, yo no sé si esto sea bueno para otros o cierto para otros, pero para mí sí. Y dices, ¿eso es el tipo de fe que Dios está pidiendo que tengamos? ¿Un tipo de fe relativa? O sea, donde esta fe aplica para mí, pero para ti no. No. Dios está hablando de una fe absoluta, es decir, no importa quién seas o dónde vivas o quién eres. Esto es cierto. Punto. Es verdad. No es verdad para mí, es verdad. ¿Sí me entienden la diferencia? Pero cada vez más vamos a estar enfrentados con una sociedad y una cultura que dice, no digas eso, es verdad para mí. ¿Quién sabe si sea verdad para ti? A lo mejor para ti es otra religión o otra verdad la que te acomoda, pero para mí esto funciona, ¿no?
Y entonces ustedes tienen que aprender a diferenciar entre esos dos tipos de fe. Uno es una fe relativa y otro es una fe absoluta. Y la Biblia nos está invitando a una fe absoluta. Es necesario, si quieres agradar a Dios, que creas que Él existe, no en tu imaginación. Existe, punto. Entonces tú puedes decir, no, Dios no existe, pero eso no significa que no exista. ¿No? Tú di lo que quieras. Tú haz lo que quieras. Eso no cambia la realidad de las cosas. Algo es y algo no es, punto. Ahora, la Biblia nos está diciendo qué es lo que es. Y a eso queremos tratar de llegar. Y cuando digo que hay razonamiento en la fe, no me refiero a que la fe viene de lo que vemos, porque precisamente dice el versículo 1 que es la convicción de lo que no se ve. No se ve. En 2 Corintios 5:7 también Pablo dijo que andamos por fe y no por vista. Entonces yo quiero proponerles que la fe viene por el razonamiento, no por la vista, y que de hecho, cuando tú dudas es porque estás viendo demasiado, o sea, estás enfocándote demasiado en lo que ves y reaccionando ante lo que estás viendo sin pensar. ¿Sí me entienden? O sea, es muy fácil reaccionar ante lo que vemos y percibimos sin pensar en lo que está pasando. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di hace varias semanas? La mujer que empieza a salir con este chavo, que sus amigas le dicen que no salga con él porque es un bueno para nada y la va a abandonar al final. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se ve ella envuelta en una circunstancia en la que, por lo que ella está viviendo y sintiendo y experimentando en el momento, no quiere pensar demasiado sobre eso. Es que a lo mejor conmigo va a ser diferente, a lo mejor lo que ellas me están diciendo y todo lo que me están aconsejando no es cierto. Conmigo va a ser la excepción. Y va en contra de todo razonamiento lógico lo que ella está haciendo, pero porque se está dejando de llevar por lo que ve. Este muchacho está muy guapo. Eso es lo que ve. ¿No? Pero de repente eso hace que ya no razone, ¿entienden? Y es por eso que la Biblia nos anima a que, cuidado, no te dejes llevar por lo que en tu contexto inmediato, lo que estás viendo, lo que estás percibiendo, que es temporal y que no explica todas las cosas, como vamos a ver ahorita en el versículo 3, ten cuidado, porque hay más que lo que se ve. Hay más que lo que se ve, y tiene que haber más que lo que se ve. No es como esa es la idea, ¿no? De los Transformers. Tiene que haber más que lo que se ve, no, lo que ves no es todo lo que es. Y eso es lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Fíjense bien, este punto es muy interesante, porque dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. O sea, Dios dijo y existió. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Entienden lo que les está diciendo este versículo? Ahí les va, escuchen con cuidado, porque voy a ir rápido. No tenemos 3-4 horas aquí para hablar sobre este punto, pero es interesante. Sí, en la tarde seguimos. Hay solo 4 explicaciones posibles con respecto a el universo. 4 explicaciones posibles. Una es que es una ilusión, o sea, no es real, simplemente es una ilusión. Tú piensas que está ahí, pero no está ahí. Ustedes me ven aquí, pero la verdad es que no estoy aquí.
y todo es una ilusión. Todo es algo que está en nuestra mente o en la mente de alguien más. No sé, pero es una ilusión. Y bueno, por más raro que suene lo que les estoy diciendo, no está, o sea, hay gente que cree esto. O sea, no les estoy inventando algo aquí, pero está esta posibilidad. Nada de lo que vemos es realmente real. Es simplemente una ilusión. La otra opción es que todo lo que vemos es producto de la casualidad, es decir, simplemente se da por accidente. Otro es que este concepto de la autocreación, es decir, todo surge porque se crea a sí mismo. Y la cuarta opción es que existe algo o alguien autoexistente y eterno, de lo cual surge lo que existe. Ahí están las cuatro opciones, no hay más. Piénsenlo bien, si quieren en su casa, medítenlo. Piensen qué otra opción hay y no hay. Cualquier opción, cualquier teoría, cualquier filosofía, cualquier religión va a caer dentro de alguna de estas cuatro categorías. Entonces, brevemente, les vamos a analizar, razonar estas opciones, ¿no? Ilusión. ¿Todo es una ilusión? Hay un filósofo, se llamaba René Descartes, ¿no? Así se dice, Descartes. No sé cómo se dice, pero me gusta inventar acentos franceses. Él decía, y él dijo algo porque era matemático y realmente este era el conflicto. ¿Cómo puedes armonizar las matemáticas con la filosofía y cómo puedes hacer sentido de las matemáticas al grado que tengan que ver con el mundo real? Ese era el punto, ¿no? Y él es el que dijo esta frase, ¿no? Cogito ergo sum, que tiene que ver con esta idea. Pienso, luego existo. Y es razonable porque la idea es, si estoy pensando, eso es algo, ¿no? Entonces no puede ser que no sea nada, porque, o sea, por ejemplo, si estoy dudando de algo, pues de lo único que no debo de dudar es de que estoy dudando, ¿no? Eso es algo absoluto y definitivo porque lo estoy haciendo. Y es una experiencia que me lleva a ver que existe una realidad en base a que razono, que pienso, que me pregunto cosas. Por lo tanto, no puede ser una ilusión porque eso ya es algo en sí. Y eso me lleva a la realidad de que si tú puedes razonar, quiere decir que existes. Y que puedes tener algún tipo de seguridad en la realidad. Por lo tanto, la realidad que nos rodea no es una ilusión. Es real. Sí está ahí. Tú me puedes tocar y tú me puedes ver y muchas cosas en el universo puedes tocarlas y verlas. Ahí están. Bueno, si quieren meterse más en ese punto, no sé, no creo que haya nadie aquí que crea eso, pero si algún día se topan con alguien que piensa que todo es una ilusión, bueno, ese es un punto. Pero aún dentro de la misma ciencia existe tienen que descartar esa posibilidad, porque si no, ¿qué es la ciencia, no? ¿Qué estamos estudiando? ¿Una ilusión? ¿Algo que no está realmente ahí? O sea, empiezas a toparte con un montón de problemas. Entonces, la segunda opción, casualidad. ¿Existe el universo por casualidad? Y aquí quiero proponerles una cosa, que la casualidad y el azar realmente es nada, ¿no? ¿O qué es? ¿Casualidad qué es? Nada. Es decir, y aquí es donde tienen que diferenciar. Está el concepto de casualidad y está el concepto de causalidad. Y eso es donde está la contradicción entre estos dos términos, porque la casualidad es la falta de causa. ¿Entienden? Casualidad es falta de causalidad. Y lo que está proponiendo es que nada hace algo.
Porque, ¿qué es? Si la casualidad, o sea, si yo echara una moneda al aire, y digo, a ver en qué cae, si cae cara o sol, no, o sea, realmente cuando tú aplicas el concepto de casualidad a la experiencia cotidiana, no estás diciendo nada. Lo que estás diciendo son probabilidades matemáticas. Eso es lo que estás diciendo. ¿No es cierto? O sea, no estás diciendo nada va a causar que caiga solo águila. Claro que algo va a causar que caiga solo águila. Depende que con qué fuerza eche la moneda, cuál sea la condición del aire, del viento, la gravedad tiene que influir aquí, el peso de la moneda. Y si yo lo hiciera de la exacta misma manera, con las exactas mismas condiciones cada vez, siempre caería el mismo resultado, ¿no es cierto? Por lo tanto, no existe tal cosa, dentro de las leyes de la física y de la ciencia, no existe tal cosa como el azar o la casualidad. La manera en que normalmente entendemos casualidad es probabilidades matemáticas. Eso es lo que estamos realmente diciendo. No sabes el resultado de esas probabilidades matemáticas, eso es otra cosa. Pero no sé, no es lo mismo que decir no hay razón. ¿Entienden? ¿Entienden la diferencia? Bueno, entonces, casualidad es como decir, que todo viene a ser por la casualidad, es como decir, nada puede producir algo. Ahora piensen tantito esto, piensen qué tanto sentido tiene lo que acabo de decir. Nada puede producir algo. O sea, nada tiene la capacidad de causar. Pero si no hay nada, ¿cómo puede causar? ¿No? O sea, tienes un verdadero problema de lógica y de razonamiento aquí. O sea, es real. Y bueno, esto nos lleva a la tercera opción, que es autocreación. Que lo que existe se autocrea, pero nuevamente tienes un problema. Y Aristóteles definió esto muy bien en la ley de la no contradicción, porque él decía, miren, para que podamos tener una conversación que llegue a alguna parte, o sea, que tenga sentido, pies y cabeza, tenemos que usar algún tipo de regla, y esta regla es, A no puede ser igual a no A en el mismo sentido y al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, yo no puedo decir yo estoy aquí y no estoy aquí y que las dos sean ciertos. No se puede. En el mismo sentido y al mismo tiempo no se puede. Y el problema del concepto de autocreación es precisamente ese. El concepto de autocreación es un concepto contradictorio porque para que exista, o sea, para que cree algo, tiene que existir antes de existir. Nada se puede autocrear. Es más, nunca digan, y esto nos lleva a una pregunta muy común, ¿no? De ¿quién creó a Dios? Alguna vez Saúl hacía esta pregunta, ¿no? No sé si se la contesté, pero ahí les va. Esta es la respuesta. ¿Quién creó a Dios? Lamentablemente algunos cristianos dicen, Él se creó solito. No es cierto. Él no se creó solito. Es una contradicción decir eso. Porque si Él se creó solo, quiere decir que Él existía antes de existir. ¿Entienden el problema que existe? Nadie creó a Dios. Nadie creó a Dios. Y esta pregunta de quién creó a Dios es una pregunta que se contesta muy fácilmente, llegando a la conclusión, por razonamiento, de que tiene que existir, tiene a fuerzas que existir algo. Y esto nos lleva a la cuarta opción con respecto a la creación del mundo y de todo lo que existe. La cuarta opción es que existe algo con autoexistencia, es diferente, autoexistencia es diferente a autocreación. Simplemente significa que existe en sí mismo. Algo autoexistente y eterno.
Tiene que existir, tiene. No hay ninguna otra explicación lógica de lo que existe. Algo tiene que causar lo que es. Es la ley de causa y efecto. Si todo lo que estamos viendo es un efecto, quiere decir que tiene causa, ¿sí? Y así te sigues, o sea, ¿y eso qué lo causó? O sea, también esa causa es un efecto de otra causa. Pero si tú te sigues por esa cadenita, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, en algún momento, existe una causa final y que trasciende a todas las demás causas, la cual no tiene causa. Es la causa final, es la causa de la cual surge todo efecto. Es la causa que produce todo lo que existe y todo lo que es. ¿No es cierto? O sea, piénsenlo, por favor, porque esto les va a ayudar a explicarle a la gente de una manera razonable y lógica de dónde viene nuestra fe, que es exactamente lo que está diciendo el versículo 3. Tiene que haber más que lo que vemos, porque lo que vemos tiene que venir de alguna parte que no entendemos, que tiene que ser más grande que nosotros mismos. Tiene que haber algo mucho más grande, mucho más majestuoso, trascendente, glorioso, que tiene esta capacidad de producir lo que existe de la manera en que lo vemos. Y el hecho de que tú no lo veas no quiere decir que no está ahí, pero sigue siendo necesario que exista. ¿Entienden? Bueno, no entienden, pero está bien. Piénsenlo. Tiene que existir algo autoexistente y eterno. Eso es lo más lógico. Eso es lo más lógico. Todos los demás sistemas de pensamiento y filosofías tienen problemas muy serios en su lógica. Tiene que existir alguien o algo mucho más grande que nosotros. Y eso es, o sea, miren, no es, así funciona en la ciencia, ¿no? Hay una premisa, una teoría, y la manera en que llegas a alguna conclusión es, ¿qué teoría tiene el mayor poder de explicar algo? Es decir, ¿qué es lo más factible? ¿No? ¿Qué teoría es más factible para explicar lo que es? No quiere decir que las teorías no tengan problemas, no quiere decir que el cristianismo no tenga problemas de no tener explicaciones para algunas cosas, pero el cristianismo y la fe en Dios es la explicación más lógica y más factible de lo que es. Así es. Y bueno, es algo que, si quieren leer más, ahí está ese libro, viene mucho sobre eso ahí. Pero el problema, hermanos, es que somos impacientes con las preguntas más grandes. O sea, estas preguntas que Kant proponía de realidad, deber y propósito, somos impacientes con esas preguntas. Entonces, de repente lo que importa es, pues, dónde estudias y dónde trabajas y cómo te vistes y cómo hablas y cómo te ves y eso es lo que nos ocupa y el problema no es que no estemos ocupados en algo, el problema es que estamos ocupados en cosas que no importan tanto y no nos sentamos y no nos detenemos a pensar en las cosas que sí importan, como cómo sé que es real, cómo sé qué es lo que debo de hacer y por qué lo tengo que hacer, hasta dónde me va a llevar. Esas preguntas sí son importantes y la Biblia tiene respuestas a esas preguntas. Y lamentablemente mucha gente ni siquiera se quiere tomar el tiempo para pensar esas cosas. O sea, no quieren sentarse a hablar sobre hacia dónde van y por qué están aquí y cuál es el propósito de su existencia. Y si tan solo se detuvieran tantito a razonar que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que
se ve, no fue hecho de cosas visibles, si se pusieran a pensar en lo que realmente está diciendo ese pasaje, entonces las prioridades en tu vida cambian, ¿no? O sea, si Dios creó este universo y si realmente hay un Dios, ¿cómo sé qué es lo que quiere de mí? Y si quiere algo de mí, ¿cómo puedo entender eso que quiere de mí? Y entonces empiezas a hacerte estas preguntas y de repente empiezas a leer la Biblia y empiezas a decir, bueno, coincide este libro con la realidad que estoy viendo y con la realidad que veo sobre mí mismo y lo que me rodea. Y de repente empiezas a ver que sí, efectivamente coincide con la realidad. Y llegas a esta conclusión: si Dios existe, el universo tiene sentido. Si no existe, no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido si Dios no existe? Porque somos materia, ¿no? Y entonces aún razonar no tiene sentido, porque razonar no es nada, razonar es materia. Entonces, ¿qué le da valor a razonar o no razonar? O llegar a una conclusión o no llegar a una conclusión. No tiene caso. Tú eres materia y lo único que estás viviendo es un accidente. Y por lo tanto no hay razón, no hay propósito, no hay nada. Piensa todo lo que quieras, no importa. ¿Entienden? O sea, de repente todo es una tontería, ¿no? O sea, la verdad, Dios no existe, pues, ¿qué importa? O sea, no importa nada. No importa nada. Nada de lo que importa, de lo que hacemos importa, porque al universo no le importa lo que haces. Es la verdad. Y entonces empezamos a ser confrontados con este tipo de cuestiones. Y nada más, o sea, quiero que ustedes vayan viendo cómo ayudar a la gente a entender esta base sobre la fe cristiana y sobre lo que significa la fe. Vean lo que dice el versículo 6, porque este es el último punto que quiero que veamos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es, ¿qué? Remunerador de los que le buscan. Y aquí está este último punto, y este es uno de los más importantes, porque aquí tienes algo bien, bien profundo que te está diciendo el libro de Hebreos. ¿Quién es este Dios? Tienes que creer algo con respecto a este Dios. Y lo que tienes que creer con respecto a este Dios es que este Dios no es nada más una fuerza impersonal, abstracta, que anda flotando por ahí, ¿no? Como en las guerras de las galaxias. O sea, bueno, ahí está la fuerza. Úsala, como bien te parezca, para bien o para mal, pero ahí está, ¿no? No, o sea, el cristianismo bíblico dice, no. Tú tienes que creer que este Dios es una persona y que te puedes acercar a Él buscando una relación con Él, relacionarte con Él, que Él responda a ti. Y eso también le da todo otro sentido a la realidad que nos rodea, ¿no? Porque si esto es una relación con una persona, entonces aún tiene más sentido todo. Nuestro razonamiento, ¿por qué razonamos? Porque es un Dios que es racional. Por eso razonamos. Miren, hay algo muy fácil, ¿no? O sea, pregúntenle a la persona que quieran, a la que quieran, ¿existe el amor? ¿Qué les va a contestar? ¿Qué les va a decir? Tiene que estar muy amargado
para que digan, no, no existe el amor, ¿no? Algo le tuvieron que haber hecho. Y entonces le preguntas, a ver, o sea, ¿cuál es la fórmula química, no? O sea, si existe, a ver, vamos a hacer un experimento científico. O sea, a ver, ahí está un experimento, una teoría, vamos a reproducirlo varias veces, vamos a ver el resultado. Ok, no, lo comprobamos. ¿Qué va a pasar? O sea, de repente todos decimos, bueno, sí, sí existe el amor. No es ese tipo de existencia que se puede comprobar. Entonces, ¿cómo sabes que existe? Si no lo puedes comprobar. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, todos tenemos un sentido que nos dice, sí, sí existe. Bueno, si todo es materia y todo es un accidente, entonces el amor no existe. Porque, ¿qué es? No sabemos qué es. Y es una ilusión, como ya veíamos antes, ¿no? Puede ser ese punto, pero no. Todos sabemos que el amor es algo real, porque lo experimentamos y amamos, ¿no? Y la gente nos ama y nosotros amamos a otros y de alguna manera se ha convertido en lo más sublime de lo que podemos hablar, como sociedad en general, ¿no? Amor es la virtud más elevada de la sociedad y del ser humano. No hay nada más especial. Entonces dices, bueno, probablemente el hecho de que yo pueda amar y que me puedan amar a mí significa que esta causa absoluta y trascendente, esta persona que existe, de la cual proviene todo, nos está diciendo algo con respecto a sí mismo cuando yo amo a alguien y cuando yo experimento el amor. Y eso que me está diciendo es, Él me ama a mí y Él quiere que yo lo ame a Él. ¿Entienden? La experiencia que yo tengo a nivel físico, de lo que me rodea, que yo sé que es real, me está diciendo algo sobre Dios. ¿Tiene sentido? Pues sí, porque todo viene de Él. Entonces es lógico que lo que yo experimente sea algo que refleje algo sobre Él. ¿Entienden? Tiene que haber un Dios que ama, un Dios que quiere ser amado y que la manera en que nos los mostró es diciendo, ustedes amen, ustedes les voy a dar esta capacidad de amar también y de ser amados para que puedan ver algo acerca de mí mismo como persona y de lo que yo quiero tener con ustedes. Si ustedes también fueran con alguien y le dijeran, oye, ¿eres una persona? Le preguntaran esto, o sea, con toda seriedad, ¿no? ¿Eres una persona? ¿Qué les diría? ¿Por qué? ¿Qué te hace una persona? O sea, ahí hay una piedra también, ¿no? ¿Y por qué eso no es una persona? Ah, bueno, porque tengo personalidad, ¿no? Tengo sentimientos, tengo razonamiento, tengo voluntad. O sea, empiezas a definir esto. ¿Qué te dice eso sobre Dios? Te dice que Dios también es una persona. Si nosotros somos personas, entonces lo más probable es que es un reflejo de un Dios personal. O sea, no es impersonal. ¿Por qué? Porque nosotros no somos impersonales. Nosotros somos personas. Entonces también somos reflejo de eso. Y Dios quiere que lo sepamos. Nos está diciendo, yo soy una persona. No me vean ahí nada más como una cosa mística y abstracta y una fuerza que anda flotando por ahí, nada más. Véanme como una persona, así como ustedes se ven unos a otros como personas y dicen, yo me puedo relacionar con esa persona, yo me puedo casar con ella o con él, o él puede ser mi amigo o mi amiga, o él es mi hijo y tengo una relación con él como persona. ¿Sí me entienden? O sea, así como empiezo a ver estas relaciones, puedo entender mi relación con Dios, porque Dios también es así. Entonces todo lo que empieza a decirnos la realidad es confirmar simplemente nuestra fe. De decir, mira, tu experiencia te está diciendo algo con respecto a Dios. Te ama, Él piensa, Él razona, por eso tú razonas. Él ama, por eso tú amas. Y Él es una persona, por eso tú eres una persona.
¿Entienden? Y si esas cosas son una ilusión y no son reales, entonces a lo mejor Dios no es real. Pero todos sabemos que sí son reales. Todos lo experimentamos como algo real. Todos. ¿Existe la belleza? ¿Existe? O sea, ¿existen cosas que realmente son hermosas o nada más es una ilusión? O sea, bueno, bonito para ti, pero para mí no, ¿no? Así dicen. Pero no, la belleza es algo objetivo y real. Que tú no lo reconozcas es otra cosa. Pero la belleza es algo real. También es un reflejo de un Dios que dice, yo soy hermoso, yo soy bello y todo lo que yo he creado va a ser un reflejo de eso y quiero que tú me conozcas a través de eso. O sea, quiero que veas algo sobre mí. Y así sigue la lista. O sea, quiero que vean qué tan arraigado está lo que dice la Biblia y nuestra fe en la realidad que nos rodea. Eso es lo que estoy tratando de lograr. Y eso es importante porque este es un punto de partida. ¿Hacia dónde vamos con esto? Decimos, es necesario, si tú quieres agradar a Dios, si este Dios es real, si de veras existe, es necesario que tú creas que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Es decir, que puedes tener una relación con Él y que es lo mejor que puedes tener. Él te va a dar lo mejor que puedes soñar tener en toda tu vida. ¿Cómo? Bueno, aquí viene el Evangelio, ¿no? Ya llegaste al Evangelio. Pero ya tienes a la gente esperando esa respuesta. Sí creo que Dios existe. Sí creo que es personal. Sí creo que es un reflejo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo lo conozco? Ahora, ¿cómo puedo realmente entender mi realidad, mi propósito en relación a este Dios? Y entonces le dices, Jesucristo se hizo hombre, se volvió el sacrificio perfecto, vivió una vida perfecta, fue clavado en una cruz y Él cargó con el pecado que era tuyo, que te separaba de Dios. Él cargó con eso para que cuando tú lo vieras a Él y pusieras tu fe en Él y dijeras, yo quiero tener una relación personal con Dios, pero sé que no puedo porque también el pecado es algo que me consta que es una realidad en mi vida y entiendo la gravedad que es ese pecado para Dios. Entonces veo a Cristo, pongo mi fe en Él y Cristo carga efectivamente y absolutamente con ese pecado, me reconcilia con Dios, Dios me puede ver a mí y cuando me ve a mí, ve a Cristo realmente y por eso puede decir justo, santo, perfecto. Y ahora puedo disfrutar de una relación personal con Él por toda la eternidad y vivir para el propósito por el cual fui creado. No nada más soy un accidente, no nada más soy un montón de moléculas y químicos ahí que accidentalmente se juntaron, sino tengo un propósito que trasciende a esta vida y que permanecerá por toda la eternidad. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Entienden? Y de eso se trata la fe en Cristo, y eso es algo que el Espíritu Santo les va a dar la sabiduría para compartir y va a convencer a los demás de que es verdad, porque la vida y la fe cristiana es una vida no por vista, sino por fe que tiene que ver con la realidad que nos rodea, coincide, armoniza con esta realidad de una manera racional. El hecho de que algo sea racional no significa que lo entendemos todo el tiempo, ¿verdad? Tratan de explicarle trigonometría a un niño de kinder y van a tener problemas, se los garantizo, pero no significa que la trigonometría sea irracional porque ellos no la entiendan. Dios es un Dios racional. ¿Entendemos todo sobre este Dios racional? No lo entendemos todo, pero lo que sí entendemos sobre Él es racional y lo que no entendemos tenemos la fe de que también es racional, aunque yo no lo entienda. ¿Entienden? Ahí está. Que Dios nos dé la sabiduría. Hay algunas otras preguntas que vamos a estar tocando en las próximas semanas con respecto a este tema de apologética y de cómo hablar con la gente sobre lo que creemos.